¿Alguna vez te has preguntado cómo la justicia divina puede transformar cada aspecto de tu vida? Dios no es un juez común. Su juicio es perfecto, su autoridad suprema y su misericordia infinita. En un mundo lleno de injusticias, donde muchos se sienten olvidados, Dios nos recuerda que nada escapa a su mirada. Pero su justicia no es fría ni distante. Es una justicia que restaura, que guía y que libera. Él no solo juzga, también ofrece redención y nuevas oportunidades. Hoy te invito a descubrir cómo el juez supremo puede cambiar tu historia. Declara conmigo: Dios, juez y autoridad suprema, transforma mi vida con tu justicia y tu amor. Porque cuando le permitimos reinar en nuestro corazón, todo comienza a cobrar sentido. Acompáñame y juntos exploremos esta verdad que puede marcar la diferencia entre la culpa y la libertad. Número 1. Isaías 33, versículo 22. El juez divino, seguridad, legislación y salvación. Dios no es como los jueces humanos. Él no se deja influenciar por el poder, el dinero o las apariencias. Cuando piensas en los tribunales de este mundo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez corrupción, injusticias, favoritismos, pero Dios es diferente. Él es el juez supremo, un juez que no necesita testigos porque ve todo, no necesita pruebas porque conoce lo más profundo del corazón humano. Su juicio es puro, sin manchas, y cuando entendemos esto, nuestra alma encuentra descanso. Sabemos que no tenemos que preocuparnos por lo que parece injusto ahora, porque hay alguien que está por encima de todo y hará justicia en su tiempo perfecto. Es como entregarle tus preocupaciones a alguien que jamás te va a fallar. ¿Por qué? Porque Él es incorruptible, pero Dios no solo es juez, también es legislador, y aquí es donde muchos malinterpretan su papel. Algunos ven sus mandamientos como restricciones, como si nos estuviera privando de disfrutar la vida. Pero es todo lo contrario. Sus leyes son como señales en una carretera peligrosa. No están ahí para quitarte la libertad, sino para protegerte de lo que no ves venir. Y lo más increíble es que esas leyes no son caprichosas, no cambian de acuerdo con la moda o lo que la sociedad diga que está bien o mal. Son eternas porque vienen de un Dios eterno. Él sabe lo que nos destruye y lo que nos edifica. Por eso, cada mandamiento tiene un propósito: protegernos, guiarnos y llevarnos hacia una vida plena. Cuando dejamos de ver sus mandatos como cargas y los entendemos como una guía de amor, todo cambia. Nos sentimos seguros, porque sabemos que quien estableció esas normas también es quien nos ama profundamente. Y no olvidemos que Dios es también rey, pero no un rey cualquiera, no uno que busca dominar y controlar a su pueblo para su propio beneficio. Su reino es de justicia y misericordia. Él no gobierna con mano de hierro, sino con una mano firme y compasiva. Su autoridad no oprime, libera. Porque cuando Él gobierna tu vida, te libera del peso de tener que hacerlo todo tú mismo. Nos aferramos tanto a querer controlar cada detalle, a preocuparnos por el mañana, pero cuando reconocemos que hay un Rey sabio y poderoso en control de todo, soltamos esas cargas, encontramos descanso. Es como si nos dijera: déjalo en mis manos, tú solo confía. Y no es fácil, lo sé, pero cada vez que lo hacemos, Él nos demuestra que su trono es firme y su promesa es verdadera. Ahora, aquí viene la parte que más conmueve. Ese mismo juez, ese mismo legislador, ese mismo rey, también es nuestro Salvador. No es alguien que se queda distante, observándonos desde lejos y esperando que fallemos para castigarnos. Él se acerca, se involucra. Isaías dice: Él mismo nos salvará. No envía a otro, no delega esa tarea. Él mismo toma la iniciativa de rescatarnos, y lo hace por amor. No por obligación, no porque lo merezcamos, sino porque su naturaleza es salvar, restaurar y darnos una nueva oportunidad. Cuando confiamos en esta verdad, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer, porque sabemos que no importa cuán grande sea el problema o cuán lejos nos hayamos alejado, Él siempre estará ahí,
con los brazos abiertos, listo para salvarnos. Así que cuando pienses en Dios, no lo veas solo como un juez que dicta sentencias. Míralo como el juez que actúa con justicia, el legislador que guía con amor, el rey que gobierna con sabiduría y el Salvador que nunca te abandonará. Y pregúntate, ¿qué está en mis manos ahora mismo que necesito entregarle a este Dios maravilloso? Porque cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. La carga se aligera, el miedo se desvanece y encuentras la fuerza para seguir adelante. Porque Dios no solo promete justicia, promete también caminar contigo hacia la salvación. Número 2. Deuteronomio 32, versículo 4, la justicia perfecta de Dios. Cuando pensamos en una roca, pensamos en algo firme, algo que no se mueve, algo que pase lo que pase, sigue ahí. Así es Dios. La Biblia lo llama la roca por una razón. Él no cambia, no importa cuántas tormentas enfrentes. Mientras todo a nuestro alrededor parece tambalearse, amistades, trabajos, incluso nuestra propia fe a veces, Dios se mantiene firme. Imagina lo que es construir tu vida sobre esa roca. No importa cuántos vientos soplen, ni cuántas veces te sientas débil, si estás apoyado en Él, no te caerás. Porque Dios no se quiebra. Y en un mundo donde todo parece tan incierto, esa certeza lo cambia todo. Saber que puedes volver a Él una y otra vez, que su carácter no depende de tus errores ni de las circunstancias, nos da una paz que nadie más puede ofrecer. Y no es solo su firmeza lo que nos llena de confianza, sino su perfección. Sí, perfecto. Cada una de sus obras, cada cosa que permite o hace, tiene un propósito perfecto. Pero sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser perfecto cuando a veces lo que nos pasa parece tan injusto o doloroso? Es difícil de entender, lo sé, pero ahí es donde entra nuestra limitación. Vemos solo una parte del cuadro, mientras Dios ve todo el lienzo. Es como cuando miras un tapiz por detrás y solo ves hilos desordenados, pero al darle la vuelta, todo tiene sentido. Así es su plan. No hay errores, no hay injusticias escondidas. Y aunque a veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Él sabe lo que hace, porque su justicia no es como la humana, que a menudo falla o favorece a los poderosos. Su justicia es pura, sin manchas, y eso nos da esperanza. Lo más hermoso es que Dios no tiene ninguna maldad en Él. No hay mentiras, no hay engaños. Y vamos, ¿cuántas veces hemos lidiado con personas o sistemas que nos decepcionan porque hay intereses ocultos? Pero con Dios no es así. Él es verdadero, transparente, y cuando dice que está de tu lado, lo está. No hay doble intención. Sus motivaciones siempre son buenas, incluso cuando nos corrige, porque su objetivo no es humillarte, es levantarte. Es como un padre que disciplina a su hijo, no por crueldad, sino porque quiere lo mejor para él. Esa pureza moral es lo que nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Él no nos fallará. ¿Y sabes qué es lo más transformador de todo esto? Cuando abrazas la justicia de Dios, algo dentro de ti cambia. Dejas de cargar con rencores, dejas de buscar venganza, porque sabes que Dios ya tiene todo bajo control. No es fácil, lo sé. Hay momentos en los que queremos tomar la justicia por nuestras propias manos, pero confiar en el veredicto final de Dios nos libera. Porque no se trata de ignorar las injusticias, sino de dejar que sea Él quien dé el último juicio. Cuando hacemos eso, encontramos paz. Una paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de saber que hay alguien justo y perfecto que se encargará de cada detalle. Y no solo eso, sino que también aprendemos a imitarlo. Cuando te llenas de la justicia de Dios, empiezas a tratar a otros con integridad. Ya no actúas desde el rencor ni buscas vengarte por pequeñas ofensas. En cambio, eliges el perdón, eliges el camino difícil pero correcto. Y ese cambio se nota, tu corazón se aligera, tus relaciones mejoran y tu vida comienza a reflejar esa justicia divina. Así que la próxima vez que sientas que el mundo es injusto o que llevas una carga demasiado pesada, recuerda,
Dios es tu roca, su justicia es perfecta, y su paz está a un paso de distancia esperando a que la tomes. Número 3. Juan 5, versículo 22. Cristo, el juez y salvador. Cuando escuchamos que Jesús es el juez al que se le ha dado toda autoridad, puede sonar intimidante al principio, pero déjame decirte algo, este no es un juez común, no es alguien que está esperando que cometas el más mínimo error para señalarte con el dedo y condenarte. Al contrario, Jesús es la figura perfecta de justicia y misericordia. El Padre le ha delegado el juicio total, como dice en Juan 5, porque no hay nadie más capacitado que Él para entendernos. Y esto no es un simple detalle, es la clave para comprender por qué podemos acercarnos a Jesús con confianza, sabiendo que no nos encontrará desprevenidos ni nos tratará con frialdad. Su juicio es un encargo personal, completo, y lo más importante, es justo. No hay segunda opinión ni tribunal superior al cual apelar. Él es la máxima autoridad, pero lo que hace que su papel como juez sea tan especial es su humanidad. Piensa en esto, Jesús no juzga desde lejos, desde un trono dorado y frío. Él caminó entre nosotros, sintió hambre, cansancio, rechazo y tentación, experimentó el dolor físico, el sufrimiento emocional, y lo hizo sin pecar. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que cuando estemos frente a Él, no estaremos frente a alguien que nos juzga sin entender por lo que hemos pasado. Jesús sabe lo que es luchar contra la debilidad. Sabe lo que es sentir el peso de la vida, y eso lo convierte en un juez lleno de compasión. No es indiferente. Él no solo ve nuestras acciones, también entiende nuestros motivos, nuestros temores y nuestras luchas internas. ¿Cuántos jueces pueden hacer eso? Y ahora viene lo más hermoso. Este juez no solo tiene la autoridad para dictar un veredicto, sino que también ofrece la salvación. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? El mismo que puede condenarnos decidió, en lugar de hacerlo, sacrificarse por nosotros. La cruz no fue un accidente, fue su plan para redimirnos. Pagó el precio de nuestras culpas, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor va más allá de la lógica humana. La cruz es la evidencia de que el juez quiere salvar, no condenar. Entonces, cuando pienses en el juicio de Dios, no lo veas como una amenaza, velo como una oportunidad para encontrar gracia antes de que llegue el veredicto final. Y esa gracia está disponible ahora mismo para cualquiera que decida acercarse a Él con fe. Pero esa gracia también nos llama a la responsabilidad. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también debemos honrarlo como el juez supremo que guía nuestras decisiones. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con gratitud. Cuando entendemos el precio que Él pagó por nosotros, algo en nuestro corazón cambia. No obedecemos porque sea una obligación, sino porque queremos responder a ese amor inmenso. Cada decisión, cada acción debería reflejar nuestra gratitud hacia Él. No es un esfuerzo por ganar su favor, porque ya lo tenemos. Es un acto de amor en respuesta a todo lo que Él ha hecho. Y sí, habrá tentaciones. Todos las enfrentamos. Pero cuando sabes que el juez al que te enfrentas también es tu Redentor, el miedo desaparece, porque no estamos solos. Jesús no solo nos observa desde el cielo, nos acompaña aquí en la tierra, en cada paso, en cada lucha. Nos ofrece su fuerza para resistir el pecado y su perdón cuando caemos. Por eso confiar en Él no es solo cuestión de fe, es cuestión de vida, porque cuando vives con la conciencia de que el juez ya te ha ofrecido su salvación, caminas diferente. Caminar con Jesús cambia tu perspectiva, te llena de esperanza y te recuerda que, pase lo que pase, Él está contigo. Así que no tengas miedo del juicio, ten esperanza, porque el juez también es tu Salvador. Número 4. Salmo 75, versículo 7. Sin favoritismos, como Dios humilla y exalta con justicia. Dios no es como los jueces que conocemos en la tierra. No lo puedes influenciar con poder, dinero o contactos. En su corte
No importa si tienes un apellido reconocido, un puesto importante o una cuenta bancaria llena, nada de eso lo impresiona. Y eso es un alivio, ¿no crees? Porque todos, en algún momento, hemos sido testigos o víctimas de injusticias. Hemos visto cómo se favorece a unos por encima de otros por razones equivocadas. Pero con Dios eso no sucede. Su juicio se basa en la verdad, en lo que realmente hay en el corazón. No se deja llevar por apariencias, ni se deja manipular. Es justo y recto. Esto nos da paz, especialmente cuando hemos sentido que en este mundo no se nos escucha o se nos ignora. Dios lo ve todo, y su justicia llega a tiempo, aunque a veces no lo parezca. Ahora, fíjate en algo importante. Dios humilla a los orgullosos, y no porque quiera destruirlos, sino porque el orgullo es un veneno silencioso. Nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos con todo por nuestra cuenta, pero el orgullo nos aleja de la gracia, nos ciega. Entonces, cuando Dios permite que pasemos por pruebas que nos humillan, no es para hacernos daño, es para salvarnos. Es como si nos estuviera diciendo, mira, te estás alejando de mí y no te das cuenta. Esa humillación es una oportunidad para reflexionar y volver al camino correcto. Pero cuidado, porque si ignoramos esa corrección, el corazón puede endurecerse aún más. Y cuando eso pasa, perdemos la capacidad de reconocer nuestra propia necesidad de Dios. Es por eso que las caídas, aunque duelan, pueden ser un acto de amor. Dios no humilla para destruir, sino para corregir y restaurar. Por otro lado, la humildad tiene su propia recompensa. Dios exalta a los humildes, a los que se reconocen pequeños delante de Él. Pero esta exaltación no siempre es la que el mundo espera. No significa fama, riqueza o reconocimiento público. Muchas veces, la verdadera exaltación de Dios ocurre en lo profundo de nuestro espíritu. Nos da una paz que no depende de las circunstancias. Nos da propósito. Nos recuerda que aunque el mundo no nos vea, Él sí lo hace. Y lo más hermoso de todo es que esta exaltación es fruto de su amor incondicional. No de nuestros méritos, no tenemos que ganárnosla, solo tenemos que abrir el corazón a su gracia. Los que son exaltados por Dios encuentran gozo, no porque todo les vaya perfecto, sino porque saben que su valor no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que Dios dice de ellos. Y si servimos a un Dios tan imparcial, ¿no deberíamos reflejar eso en nuestra vida diaria? Piensa en cuántas veces, consciente o inconscientemente, hacemos diferencias entre las personas. Tal vez tratamos mejor a alguien por cómo se viste, por su estatus o porque pensamos que nos puede dar algo a cambio. Pero si seguimos a Dios, estamos llamados a vivir de otra manera. No podemos permitir que el favoritismo o los prejuicios nos dominen. En casa, en el trabajo, en la iglesia, debemos ser justos y tratar a todos con la misma dignidad. Practicar la justicia no es solo un ideal bonito, es una forma de honrar a Dios. Y aunque el mundo esté lleno de parcialidades, nosotros podemos marcar la diferencia con nuestro testimonio. Porque cuando vivimos con integridad, cuando hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté mirando, Dios lo ve, y Él es quien recompensa esa fidelidad. Así que cuando pienses en el juicio de Dios, no lo veas como algo que temer, sino como una invitación a confiar. Él humilla, sí, pero para sanar, exalta, sí, pero desde su amor. Y su imparcialidad nos recuerda que al final cada uno recibirá lo que le corresponde. Por eso, vivamos con humildad y justicia, sabiendo que servimos a un Dios que siempre hace lo correcto. Y cuando te sientas injustamente tratado, recuerda, Dios no olvida, Él es el juez perfecto. Número 5. Salmo 96, versículo 13. El juicio de Dios para todas las naciones. Dios no es un juez limitado por fronteras ni ideologías. No pertenece a un solo grupo ni a una sola nación. Es el juez universal, aquel que abarca cada rincón del planeta y cuya justicia no depende de las leyes humanas. Los sistemas políticos, las culturas y las tradiciones pueden variar, pero nadie escapa de su mirada justa. Y eso no debería asustarnos. Al contrario,
debería darnos esperanza, porque su juicio es imparcial. No importa si naciste en un país rico o en una aldea remota, si tienes influencia o si nadie te conoce. Ante Dios, todos estamos en el mismo plano. Él no se deja llevar por prejuicios culturales ni por lo que dicta la sociedad. Sus estándares no cambian. Y aunque el mundo esté lleno de diferencias, hay algo que siempre permanece constante: la verdad divina. Y hablando de verdad, esa es la clave del juicio de Dios. No se basa en opiniones humanas ni en lo que es políticamente correcto. Su juicio se fundamenta en una verdad eterna, absoluta. Y sé que hoy en día, hablar de verdades absolutas suena anticuado, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde lo que es correcto parece depender de las circunstancias o del momento histórico. Lo que hoy está bien, mañana puede estar mal, y viceversa. Pero con Dios no es así. Su verdad no cambia. Es la misma desde el principio y lo será por la eternidad. Esto nos da un ancla en medio del caos. Mientras todo a nuestro alrededor fluctúa, mientras la sociedad redefine constantemente sus valores, podemos confiar en que hay un estándar firme. Y ese estándar no es para oprimirnos, es para guiarnos hacia una vida plena. Sé que puede ser difícil confiar en la justicia cuando vemos tantas injusticias triunfando: guerras, corrupción, pobreza, personas inocentes sufriendo mientras los culpables parecen prosperar. Pero déjame decirte algo: Dios lo ve todo. Ningún opresor escapará de su juicio y ningún humilde será olvidado. Puede que aquí en la tierra muchas personas no reciban la justicia que merecen, pero Dios no deja cabos sueltos. Él no es un juez que olvida, y esto debería llenarnos de consuelo, porque cuando confiamos en su juicio final, dejamos de cargar con el peso de la venganza. No necesitamos buscar revancha ni desgastarnos en el rencor. Podemos soltar esas cargas y descansar en la promesa de que, al final, el bien triunfará. Y eso no es solo un cliché, es la realidad de un Dios que nunca falla. Pero este juicio universal no nos deja como simples espectadores. No se trata de esperar pasivamente a que Dios haga todo el trabajo. Tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros puede ser un reflejo de su justicia aquí y ahora. ¿Cómo? A través de nuestras acciones diarias. Ser justos no siempre implica grandes gestos heroicos. A veces es simplemente ser honesto cuando nadie te está mirando. Es tratar a todos con dignidad, sin importar su estatus. Es levantar la voz contra la corrupción, aunque sea incómodo. Es mostrar compasión cuando el mundo nos enseña a ser egoístas. Todo esto cuenta, porque cada acto justo, por pequeño que parezca, es un testimonio vivo de que creemos en el Juez Supremo. Y fíjate en algo: cuando vivimos de esta manera, no solo marcamos una diferencia en nuestro entorno, también nos preparamos para ese gran día en el que todos estaremos ante Dios. Porque el juicio no será solo global, también será personal. Así que, ¿qué estamos sembrando hoy? ¿Cómo estamos reflejando su justicia? No se trata de ser perfectos, pero sí de vivir con la intención de hacer el bien. Porque cuando lo hacemos, llevamos un pedacito del cielo a la tierra, y aunque a veces parezca que nuestras acciones no cambian nada, Dios las ve. Y cuando Él juzgue al mundo con justicia, cada pequeño acto de integridad será reconocido. Así que no te desanimes cuando veas injusticias a tu alrededor. Recuerda que Dios tiene la última palabra, y mientras esperas ese día, sé un agente de su justicia, porque aunque el mal parezca dominar, la verdad divina prevalecerá, siempre. Número 6. Romanos 14, versículo 12. Rendir cuentas, cuando cada uno está delante del Creador. Algún día, tú y yo estaremos cara a cara con Dios. No habrá intermediarios, no habrá excusas. Será un encuentro directo, personal e intransferible. Nadie podrá responder por ti, ni tú podrás hacerlo por otros. Cada uno dará cuenta de su vida, de sus decisiones, de cómo usó su tiempo y sus talentos. Romanos 14 lo dice claro: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y fíjate, eso es un pensamiento poderoso. No es para asustarnos, sino para hacernos reflexionar.
Porque cuando entiendes que al final lo que importa es tu relación personal con Dios, comienzas a vivir de manera diferente. Dejas de preocuparte tanto por lo que los demás piensan de ti y te enfocas en lo que Dios sabe de ti. Y aquí es donde entra la libertad que Él nos ha dado. Dios no nos creó para ser marionetas ni robots. Nos dio la capacidad de elegir. Puedes decidir cómo vivir, qué camino tomar y a quién seguir. Pero con esa libertad viene la responsabilidad. No podemos echarle la culpa a los demás por nuestras decisiones. Es que fulano me hizo caer, o es que todos lo hacen, no serán excusas válidas ante el tribunal de Dios. Porque aunque otros te influyan, al final tú eres quien decide. Y eso no es una carga, es un privilegio, porque si tienes la libertad de elegir, también tienes el poder de cambiar. Cada día es una nueva oportunidad para corregir el rumbo, para buscar a Dios y para hacer lo correcto, incluso cuando nadie te esté viendo. Ahora bien, no se trata solo de lo que decimos creer, sino de cómo lo vivimos. Porque seamos honestos, es fácil decir, yo creo en Dios o amo a Dios, pero la verdadera prueba está en las acciones. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Perdonas, ayudas, eres justo? La coherencia es clave. Si nuestra vida no refleja lo que decimos creer, eso se verá el día que estemos delante de Dios. No habrá máscaras ni apariencias. Todo saldrá a la luz y lo que quedará será lo auténtico. Pero, ojo, no se trata de ser perfectos. Dios no espera perfección, sino sinceridad. Quiere corazones que luchan por hacer el bien, que se levantan cuando caen, que buscan su guía día tras día. Esa coherencia no nace de la obligación, sino de un amor genuino por Él. Y aquí viene algo importante. Rendir cuentas ante Dios no es motivo de miedo, sino de esperanza. ¿Por qué? Porque Él es justo, sí, pero también es misericordioso. Él entiende tus luchas, sabe cuándo has intentado con todas tus fuerzas y cuándo has caído porque no pudiste más. No te juzga solo por los resultados, sino por la intención de tu corazón. Cada esfuerzo sincero, cada acto de bondad, cada vez que perdonaste cuando no era fácil, todo eso cuenta. Dios no pasa por alto nada, así que cuando pienses en ese día final, no lo veas como un juicio lleno de condena. Velo como un reencuentro con un Padre amoroso que ha visto tu camino, tus caídas y tus victorias. Por eso, hoy es el mejor momento para preguntarte, ¿estoy viviendo con la conciencia de que algún día rendiré cuentas? No para sentirte agobiado, sino para ajustar lo que sea necesario. Si algo no está bien, este es el momento de cambiarlo. No esperes a mañana, porque Dios está dispuesto a guiarte, a fortalecerte y a darte nuevas oportunidades. No importa cuánto hayas fallado, si hoy decides volver a Él, hay gracia suficiente para levantarte. Así que vive con la libertad que Dios te ha dado, pero úsala bien. No te escudes en los errores de otros ni te paralices por el miedo al juicio. Vive con coherencia, busca la verdad. Y cuando llegue ese día, podrás presentarte ante Dios con la paz de saber que diste lo mejor de ti. Porque al final, lo que importa no es ser perfecto, sino haber amado a Dios sinceramente y haber intentado reflejar ese amor en cada paso que diste en la vida. Número 7. Jeremías 17, versículo 10. Dios conoce el corazón y las intenciones. Dios ve más allá de lo que los demás ven. Podemos mostrar una cara, actuar de cierta manera, aparentar ser alguien que en el fondo no somos, pero ante Dios no hay secretos. Jeremías lo dice claramente, Él escudriña la mente, prueba el corazón, no se queda en la superficie, en lo que hacemos de cara a los demás. Va más profundo, hasta las intenciones que nadie conoce. ¿Y sabes qué? Eso debería hacernos reflexionar, porque muchas veces nos enfocamos en lo externo, en cumplir con lo que la gente espera de nosotros. Pero ¿qué pasa dentro de ti cuando nadie te está mirando?
Ahí es donde empieza la verdadera relación con Dios. No podemos engañarlo, y esa es la razón por la que debemos ser sinceros, no solo con Él, sino con nosotros mismos. Y cuando Dios prueba el corazón, no es porque quiera vernos caer o disfrutar de nuestros errores. No, Él permite pruebas porque quiere revelar lo que hay en nosotros, para que lo enfrentemos y crezcamos. Muchas veces pensamos que conocemos nuestras propias fuerzas, pero cuando llega la dificultad es cuando realmente descubrimos de qué estamos hechos. Es en esos momentos donde salen a la luz nuestras debilidades, pero también nuestras virtudes. Y eso no es para humillarnos, sino para enseñarnos dónde necesitamos cambiar y depender más de Él. Las pruebas son un proceso de refinamiento. Así como el oro se purifica en el fuego, así Dios usa las dificultades para purificar nuestro carácter. No lo hace para destruirnos, sino para fortalecernos y acercarnos más a su voluntad. Pero hay algo importante que debemos entender. No podemos vivir de apariencias. No podemos tener una doble vida, una cara para los demás y otra cuando estamos a solas. La doble moral es como una bomba de tiempo y tarde o temprano explota. Pretender ser justos cuando en realidad no lo somos nos llena de frustración. Es un peso enorme cargar con la imagen de alguien que no eres. Pero cuando somos honestos con Dios, cuando le decimos, sí, Señor, tengo fallas, pero quiero cambiar, ahí es donde empieza la verdadera transformación. Dios no busca perfección, busca autenticidad. No tienes que esconderte de Él porque, de todos modos, ya lo sabe todo. La honestidad interior nos libera, nos quita el peso de querer aparentar y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con Él. Y aquí está la clave. Dios nos da según nuestro camino, según lo que cultivamos en el corazón. Pero no lo hace de manera caprichosa ni sádica. No es alguien que esté esperando el más mínimo error para castigarnos. Al contrario, su justicia es perfecta. Si siembras maldad, engaño y orgullo, lo más probable es que coseches vacío, angustia y separación de su paz. Pero si cultivas rectitud, sinceridad y amor, incluso cuando cometas errores, su gracia te cubrirá, porque lo que realmente valora Dios no es que nunca caigamos, sino que seamos lo suficientemente humildes para levantarnos y buscar su ayuda. Dios no busca personas que se escuden en apariencias, busca corazones sinceros, dispuestos a ser moldeados, así que no temas el proceso. Si sientes que hay algo en tu interior que necesita cambiar, este es el momento perfecto para entregárselo. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo necesitas abrir tu corazón, dejar que Él lo escudriñe y confiar en que su propósito es transformarte para bien, porque, al final, lo que importa no es lo que otros piensen de ti, sino lo que Dios sabe de ti. Y si Él ve un corazón dispuesto, puedes estar seguro de que no te abandonará. Número 8. Eclesiastés 12, versículo 14. Nada pasa inadvertido, el juicio de toda obra. Nada queda escondido para siempre. Dios ve todo, incluso lo que intentamos ocultar. Puede que haya cosas que nadie más sepa de ti, acciones que hiciste en secreto, ya sean buenas o malas, pero Eclesiastés 12 nos recuerda algo importante. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Esto es tanto una advertencia como una promesa. Nada queda en la oscuridad para siempre. Y sí, esto puede hacerte pensar en lo que has querido esconder, pero también puede darte esperanza. Porque si alguna vez sufriste una injusticia que nadie reconoció o ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio, Dios lo sabe, y su juicio no falla. Cuando pensamos en la justicia humana, sabemos que tiene límites. Hay crímenes que no se resuelven, actos de bondad que pasan desapercibidos y verdades que nunca salen a la luz. Pero con Dios es diferente, no hay secretos. Él ve detrás de las puertas cerradas y conoce no solo lo que hicimos, sino también por qué lo hicimos. Esto es un consuelo para quienes han sido lastimados o ignorados. Es como si Dios nos dijera, no te preocupes, yo vi todo y haré justicia en el momento correcto. Pero también es un recordatorio para aquellos que creen
que pueden esconder sus malas acciones, porque aunque nadie más se entere, Dios lo sabe. Ahora, esto no solo aplica para lo malo. Muchas veces pensamos que solo se juzgan las cosas malas, pero no es así. Dios también traerá a juicio lo bueno. Piensa en esas veces que ayudaste a alguien en silencio, sin esperar aplausos ni recompensas, o esos sacrificios que hiciste por amor a tu familia o a alguien en necesidad y que nadie reconoció. Tal vez te sentiste frustrado porque nadie te dijo gracias o porque parecía que tu esfuerzo no importaba, pero Dios lo vio. Y aunque aquí en la tierra no siempre recibimos el reconocimiento que merecemos, el Juez Supremo no olvida nada. Cada acto de bondad tiene valor eterno, incluso aquellos que parecían insignificantes. Esto debería inspirarnos a hacer el bien, no por lo que otros puedan decir, sino porque sabemos que Dios lo valora. Y aquí hay algo clave. Para Dios no hay obras pequeñas o grandes. Nosotros solemos medir las acciones según su impacto visible. Pero para Dios, lo que importa es la intención del corazón. No importa si ayudaste a miles de personas o solo a una, si lo hiciste con sinceridad, Él lo tendrá en cuenta. Del mismo modo, no hay pecado tan pequeño que pase desapercibido. Puede que los demás no lo vean, pero Dios sí. Y aquí es donde debemos ser responsables, porque cada decisión, cada palabra y cada acto tiene un peso eterno. Todo lo que hacemos trasciende más allá del momento en que ocurre. Nada se queda en el olvido. Entonces, ¿cómo deberíamos responder a esto? Sabiendo que Dios ve todo, deberíamos esforzarnos por vivir con integridad. No se trata de ser perfectos, sino de ser genuinos, de reconocer nuestros errores, pedir perdón y tratar de hacerlo mejor. Saber que Dios juzgará toda obra debería liberarnos del rencor. Si alguien te hizo daño y no recibió su merecido, no cargues con el peso de la venganza. Dios se encargará de eso. Y también debería recordarnos que no hay pecados secretos. Esas cosas que pensamos que nadie sabe, Dios las conoce. Pero aquí viene lo hermoso. También conoce cuando intentamos cambiar, cuando luchamos contra nuestras debilidades y cuando hacemos el bien incluso cuando es difícil. Así que, no te desanimes si parece que tus buenas acciones no son vistas. No te rindas cuando hagas el bien y no recibas nada a cambio. Y no creas que puedes esconderte de Dios. Su juicio es justo y perfecto. Y lo mejor de todo es que su juicio viene acompañado de gracia para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Porque al final, lo que más importa no es lo que escondemos de los demás, sino lo que llevamos en el corazón delante de Dios. Número 9. Santiago 4, versículo 12. Dejar de juzgar a otros, reconociendo la soberanía de Dios. Nos cuesta admitirlo, pero es la verdad. A veces nos sentimos jueces de los demás. Nos es tan fácil señalar, criticar, pensar que sabemos por qué alguien falló o cómo debería comportarse. Pero déjame decirte algo importante. Ese no es nuestro trabajo. Santiago 4 lo deja claro. Uno solo es el legislador y juez que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Solo Dios tiene el derecho de juzgar, porque Él es el único que conoce el corazón de cada persona. Nosotros vemos lo que está en la superficie, pero Dios ve la historia completa, los motivos, las luchas internas, los miedos ocultos. Pretender ocupar su lugar no solo es un acto de soberbia, también es un error que puede afectar nuestra relación con Él y con los demás. Cuando juzgamos a alguien, en realidad estamos asumiendo una autoridad que no nos pertenece. Y fíjate en algo, muchas veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. Vemos a alguien fallar y decimos, yo nunca haría eso, como si estuviéramos en una posición moral superior. Pero, ¿de verdad somos tan perfectos? ¿De verdad podemos decir que estamos libres de fallas? Juzgar es olvidar nuestras propias debilidades, y eso es peligroso, porque cuando apuntas un dedo, hay 3 más apuntando hacia ti. Juzgar sin misericordia revela algo dentro de nosotros, orgullo, inseguridad e incluso falta de gratitud por la gracia que Dios ya nos ha dado. Si entendemos la profundidad de la misericordia que hemos recibido,
¿Cómo podemos negarles a otros esa misma compasión? Y esto es importante. La salvación y el destino final de cada persona no están en nuestras manos. Esa es una atribución divina. Solo Dios puede salvar o perder un alma, porque solo Él lo sabe todo. Nosotros no. No sabemos lo que hay en la mente de alguien en sus momentos más oscuros. No sabemos las razones detrás de cada caída. Así que, ¿por qué condenar? Nuestra tarea no es dictar sentencias, sino ser instrumentos de amor y restauración. Claro, podemos aconsejar, podemos guiar con humildad, pero nunca desde un pedestal. Y algo más. Cuando intentamos ser jueces de los demás, nos cargamos con un peso que no fuimos diseñados para llevar. Nos frustramos, nos enojamos y terminamos alejándonos de la verdadera misión que Dios nos dio, amar a nuestro prójimo. Por eso, la humildad es clave. Reconocer que solo hay un legislador y juez nos libera de tener que corregir a todos, de querer controlar la vida de otros. Nos invita a mirar primero nuestro propio corazón antes de señalar a alguien más. Jesús lo dijo de forma clara: saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No se trata de ignorar los errores ajenos, sino de abordarlos con compasión, no con condena. Orar por los demás en vez de criticarlos, acompañarlos en su proceso en vez de juzgarlos desde lejos. Y cuando hacemos esto, reflejamos el carácter de Dios, un Dios que no está esperando que fallemos para castigarnos, sino que nos da oportunidades de restauración una y otra vez. Cuando dejamos de juzgar y comenzamos a amar, algo cambia en nosotros. Dejamos de cargar con el peso del juicio y empezamos a ver a los demás como Dios los ve, almas en proceso, con luchas reales, pero también con potencial de redención. Así que la próxima vez que te encuentres juzgando a alguien, detente un momento y pregúntate: ¿qué sé yo realmente de su historia? ¿Qué sé de sus lágrimas en la intimidad? Y luego pregúntate: ¿cómo me gustaría que Dios me juzgara a mí? Porque la misma medida que usamos para los demás será la que se use con nosotros. Elijamos la gracia, elijamos el amor. Dejemos el juicio en manos de quien realmente sabe cómo hacerlo: Dios. Número 10. Salmo 89, versículo 14. Justicia y misericordia. El equilibrio divino. El trono de Dios no se tambalea porque su base es perfecta, justicia y juicio. No hay errores, no hay corrupción, no hay influencias externas que puedan torcer su decisión. Todo lo que Él hace es justo y recto. Salmo nos dice que esta justicia es el cimiento de su trono, lo que nos da una enorme tranquilidad en un mundo lleno de injusticias. Cuando todo parece desmoronarse, cuando los sistemas humanos fallan, podemos confiar en que Dios sigue gobernando con justicia inquebrantable. Él no necesita pruebas, abogados ni testigos, porque ve el corazón y juzga con precisión absoluta. Y esa justicia no es para infundirnos miedo, sino seguridad. Sabemos que su autoridad es incorruptible, que su juicio es confiable y que al final lo bueno será recompensado y lo malo enfrentará su consecuencia. Pero aquí está la belleza del equilibrio divino. Dios no solo es justo, también es misericordioso. Y no hay contradicción en esto. A veces los seres humanos creemos que para ser justos debemos ser estrictos y fríos, pero Dios nos muestra algo diferente. Su justicia siempre va de la mano de su amor. No castiga para destruir, sino para restaurar. Su verdad expone nuestras fallas. Sí, pero su misericordia nos ofrece el camino de vuelta. Imagina esto: cuando cometemos un error, la verdad divina no lo esconde. Dios no minimiza el pecado ni lo ignora, pero tampoco nos deja solos con nuestra culpa. En lugar de eso, nos extiende su misericordia. Nos da la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, de ser renovados. ¿No es increíble? La justicia revela nuestra necesidad de corrección, pero la misericordia nos da la fuerza para transformarnos. El Salmo dice que la misericordia y la verdad van delante de su rostro. ¿Qué significa esto?
que estas cualidades no están ocultas ni reservadas para unos pocos, están al alcance de todos. Dios no se queda distante, observándonos desde el cielo con una lupa para señalar nuestros errores. Number, su rostro, su esencia, se manifiesta en nuestra vida diaria a través de su compasión y su verdad. Cuando caemos, Él no solo nos señala el problema, sino que se acerca para levantarnos. Es como un padre que no solo corrige, sino que también abraza. Y conocer a Dios de esta manera cambia todo. Dejas de verlo como un juez severo y comienzas a verlo como un padre que corrige porque te ama, pero que también te da las herramientas para mejorar. Y si este es el carácter de Dios, entonces es el carácter que nosotros deberíamos reflejar. Porque no basta con ser justos si no somos compasivos. No podemos apuntar los errores de los demás sin ofrecerles también nuestra ayuda. Pero tampoco podemos ser tan permisivos que ignoremos el pecado y lo justifiquemos. El equilibrio está en vivir como Dios nos muestra. Decir la verdad, pero hacerlo con amor. Corregir, pero sin condenar. Mostrar misericordia, pero sin tolerar el mal. Por ejemplo, si alguien comete un error, en lugar de juzgarlo duramente o ignorarlo por completo, podemos acercarnos y ofrecerle apoyo. Podemos decirle, entiendo que fallaste, pero estoy aquí para ayudarte a levantarte. Ese es el equilibrio, no justificar el mal, pero tampoco hundir a la persona en su error. Cuando vivimos así, reflejamos el corazón mismo de Dios. Nos convertimos en instrumentos de restauración, en agentes de cambio. Porque la justicia sin amor puede herir, y el amor sin justicia puede permitir el caos. Pero cuando ambas caminan juntas, como lo hacen en el trono de Dios, se crea un ambiente donde las personas pueden encontrar corrección, pero también redención. Así es como Dios nos trata, y así es como deberíamos tratar a los demás. Entonces, cuando enfrentes situaciones difíciles, cuando alguien falle o cuando tú mismo sientas el peso de tu error, recuerda esto: Dios es justo, pero también es misericordioso. No temas su corrección, porque siempre viene con amor. Y cuando trates con otros, recuerda que tu justicia no debería ser para aplastar, sino para levantar. Porque la verdadera justicia no destruye, transforma. Así es como Dios trabaja, y así es como nosotros podemos reflejar su luz. Número 11. Miqueas 6, versículo 8. Vivir con justicia, misericordia y humildad ante Dios. Dios no te pide cosas imposibles, no espera que te acerques a Él con sacrificios elaborados ni con rituales que impresionen a los demás. Lo que Él quiere es mucho más sencillo y a la vez más profundo: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así de simple lo dice Miqueas 6. Es un llamado directo a vivir una fe real, no de apariencias. Y lo más hermoso es que esto no es un secreto. Dios ya nos ha mostrado lo que es bueno. No tienes que buscar respuestas complicadas ni tratar de descifrar enigmas. Todo lo que necesitas está aquí, en este versículo, porque estas tres cosas abarcan toda nuestra relación con Dios y con los demás. Hacer justicia no es solo luchar por grandes causas sociales o enfrentar situaciones que parecen enormes. Claro, esas cosas son importantes, pero la justicia también empieza en lo pequeño, en lo cotidiano. Es ser honesto cuando nadie te está viendo. Es respetar al otro, incluso cuando pienses diferente. Es cumplir con tu palabra, ser íntegro en tu trabajo, tratar a los demás con dignidad, sin importar quiénes sean. La justicia de Dios no es fría ni distante, es práctica. Está en cómo actúas cuando alguien te ofende o cuando tienes la oportunidad de sacar ventaja y decides no hacerlo. Cuando eliges el camino correcto, aunque sea más difícil, estás reflejando el carácter de Dios, porque su justicia no se basa en lo que conviene, sino en lo que es recto. Ahora la justicia sin misericordia puede volverse dura y cruel. Por eso, Dios nos llama a amar la misericordia. Y fíjate en algo, no dice solo mostrar misericordia, sino amarla, que sea algo que disfrutes, que salga de ti de manera natural.
Ser misericordioso no significa ser débil o permitir que otros te pasen por encima. Significa tener empatía, entender que todos fallamos, que todos necesitamos segundas oportunidades. Significa perdonar, incluso cuando duele. Porque cuando recuerdas cuántas veces Dios te ha perdonado, ¿cómo podrías negar ese mismo perdón a otros? La misericordia también es ayudar a quienes están en necesidad, sin juzgarlos, sin esperar nada a cambio. Es ponerte en el lugar del otro, sentir su dolor y extender tu mano. Cuando amas la misericordia, dejas de condenar y empiezas a restaurar. Y todo esto, la justicia y la misericordia, solo pueden practicarse bien cuando hay humildad ante Dios. Porque si piensas que puedes hacerlo todo por tu cuenta, que no necesitas dirección divina, el orgullo te hará caer. Humillarte ante Dios no es despreciarte ni verte como alguien sin valor. Al contrario, es reconocer que tu valor viene de Él, que dependes de su gracia para todo. Es ser consciente de que no tienes todas las respuestas, pero sabes quién sí las tiene. Un corazón humilde es un corazón que aprende, que reconoce sus errores y busca a Dios para corregirlos. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir para impresionar a los demás y comienzas a vivir para agradar a Dios. Porque la humildad te hace enseñable y un espíritu enseñable siempre está dispuesto a crecer. Entonces, ¿qué significa vivir? Según Miqueas 6, significa vivir de manera sencilla pero profunda. Es mirar tus relaciones, tus decisiones diarias y preguntarte, ¿estoy siendo justo? ¿Estoy actuando con misericordia? ¿Estoy reconociendo a Dios en todo lo que hago? Si fallas en alguna de estas cosas, no te preocupes, todos lo hacemos. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, dándonos la oportunidad de intentarlo nuevamente. No se trata de ser perfectos, se trata de intentarlo cada día con un corazón sincero. Así que, empieza hoy. Haz justicia, incluso cuando nadie lo note. Ama la misericordia, incluso cuando no sea fácil. Y humíllate ante Dios, sabiendo que cada paso que des para vivir conforme a su voluntad, lo agrada profundamente. Este es el camino que transforma, el camino que nos acerca al corazón de Dios. Y cuando lo sigues, no solo tu vida cambia, también cambia la vida de quienes te rodean. Porque cuando reflejas justicia, misericordia y humildad, estás mostrando al mundo el verdadero rostro de Dios. Número 12, Tito 3, versículo 5. La salvación que viene del juez justo, no por méritos humanos. La salvación no es algo que puedas comprar ni algo que puedas ganar con tu esfuerzo. Y sé que eso puede sonar extraño en un mundo donde todo parece depender de cuánto haces, de cuánto te esfuerzas. Pero con Dios es diferente. Tito 3 nos lo recuerda. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es su amor, su iniciativa, su compasión la que nos alcanza. No es porque lo merezcamos. De hecho, si fuéramos sinceros, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que hemos vivido una vida completamente justa y perfecta? Ninguno. Y Dios lo sabe. Por eso Él no espera que lo alcances por tus méritos. Fue Él quien vino a ti. Esa es la belleza de la gracia. No la ganamos, se nos regala. Y esto es importante porque derriba cualquier orgullo espiritual. No hay competencia en el reino de Dios por ver quién es el más santo o el más digno. Nadie puede presumir de su propia salvación, porque no fue nuestra justicia la que nos trajo hasta aquí. Fue la misericordia de Dios. Cuando entendemos esto, desaparece la necesidad de compararnos con otros o de pensar que podemos impresionar a Dios con nuestras obras. No es que las obras no importen, sino que no son el requisito para la salvación. Dios ya hizo lo más grande. Él tomó la iniciativa porque sabía que por nosotros mismos nunca podríamos alcanzar su santidad. Y eso no es para desanimarnos, es para liberarnos. El juez justo, el mismo que tiene la autoridad para juzgar a toda la humanidad, hizo algo increíble. Envió a su Hijo para pagar el precio de nuestras fallas. En cualquier otro tribunal, el juez dicta la sentencia y el culpable paga.
Pero aquí el juez asumió nuestro castigo. Jesús tomó sobre sí mismo el peso de nuestras culpas, no porque nosotros lo hayamos pedido, sino porque su amor lo decidió. La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Su justicia exige que el pecado sea castigado, pero su misericordia ofrece el perdón a través del sacrificio de Cristo. Y cuando entiendes esto, no puedes evitar sentir gratitud y asombro, porque no se trata solo de ser perdonados, se trata de ser amados de una manera tan profunda que el mismo juez dio su vida por nosotros. Ahora bien, cuando recibes ese tipo de amor, algo dentro de ti cambia. No haces buenas obras para ganar puntos con Dios, no obedeces para quedar bien o por temor a ser castigado, obedeces porque estás agradecido. Porque cuando entiendes lo que te fue dado, el amor es la única respuesta posible. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, son el fruto. Es como un árbol que al ser regado con amor y gracia, da frutos de justicia, servicio y compasión. No es una obligación fría, es un reflejo de la transformación que ocurre cuando sabes que Dios te amó primero, incluso cuando no lo merecías. Y lo más hermoso es que esta gracia no desaparece cuando fallamos. Porque seamos honestos, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero aquí está la seguridad. Nuestra salvación no depende de un récord perfecto, depende de la misericordia de Dios. Cuando pecamos, no debemos alejarnos con miedo, sino acercarnos con confianza. Dios no se cansa de perdonarnos cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. No hay razón para vivir con miedo a la condena, porque el juez ya ofreció el rescate. Y cuando sabes eso, cuando sabes que tu relación con Dios no está basada en tu perfección, sino en su amor constante, experimentas una paz que transforma todo. Entonces, vive con gratitud. No te enfoques en ser perfecto, sino en ser sincero. Sirve a Dios, no porque debas hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Porque sabes que su gracia te alcanzó cuando menos lo merecías, y eso es algo que jamás podrás olvidar. Así es como vivimos en respuesta a la gracia, con un corazón humilde, agradecido y dispuesto a reflejar el amor que primero nos fue dado. Número 13. Romanos 12, versículo 2, renovando la mente, un camino hacia la justicia divina. No hay duda de que el mundo siempre intenta moldearnos, nos empuja hacia estándares de belleza, éxito y felicidad que cambian constantemente. Lo que hoy está de moda, mañana ya no importa. Y lo peor es que, si no tenemos cuidado, nos dejamos llevar, nos conformamos. Pero Romanos 12 nos llama a algo diferente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se trata de resistirse a todo lo moderno ni de vivir aislados, sino de no permitir que las corrientes superficiales del mundo definan quiénes somos ni cómo actuamos. Porque el mundo te dice, busca solo tu beneficio, sé el primero a toda costa. Lo importante es cómo te ven los demás. Pero esos patrones, cuando los seguimos, nos alejan del propósito de Dios. Nos convierten en personas vacías que persiguen cosas temporales y, al final, terminan insatisfechas. Por eso, no conformarnos significa recuperar nuestra verdadera identidad en Dios. No perder el rumbo por querer encajar o por cumplir con lo que la sociedad espera de nosotros. Es entender que no nacimos para seguir lo que dicta el entorno, sino para reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Pero ¿cómo lo logramos? La respuesta está en la renovación de la mente. Ahí es donde comienza la transformación genuina. No es cuestión de cambiar solo nuestras acciones superficiales, porque si el cambio no empieza desde dentro, será temporal. Podemos intentar ser mejores, pero sin una renovación interna, tarde o temprano volveremos a caer en los mismos hábitos. Por eso, Dios nos llama a renovar nuestro entendimiento. Y la renovación de la mente no es un evento único, es un proceso continuo. Día a día necesitamos exponernos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar. Es como ajustar el enfoque de una cámara.
empezamos a ver las cosas como Él las ve. La oración también juega un papel fundamental. Orar no es solo pedir, es permitir que el Espíritu Santo ilumine esas áreas grises dentro de nosotros, esas zonas que a veces ignoramos o justificamos. La renovación de la mente nos lleva a preguntarnos, ¿esto que estoy pensando o deseando realmente refleja a Dios? Y poco a poco, nuestros pensamientos se alinean con su voluntad y lo que antes nos dominaba pierde su poder. Y aquí es donde todo cobra sentido. Cuando nuestra mente está renovada, discernimos mejor la voluntad de Dios. Y no es un misterio inaccesible. Dios no esconde su voluntad como si fuera un tesoro difícil de encontrar. Se revela a través de nuestra relación constante con Él. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No siempre será lo más fácil o lo que más nos convenga según el mundo, pero siempre será lo mejor. Cuando la descubrimos, encontramos propósito. De repente, lo que antes nos causaba ansiedad o confusión se aclara, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en que Él las tiene. Y esta transformación no se queda solo en nuestra mente, se refleja en cómo vivimos, cambia nuestras relaciones, nuestras prioridades y cómo reaccionamos ante las injusticias. Ya no respondemos con rencor o venganza, sino con compasión y justicia. Deja de importarnos tanto ser populares o tener reconocimiento, porque entendemos que lo que realmente importa es la integridad. Buscamos agradar a Dios, no a las masas, y esto nos convierte en una luz en medio de la oscuridad. Porque mientras el mundo vive bajo la lógica del ojo por ojo y del egoísmo, nosotros actuamos con amor y verdad. Eso es lo que la gente nota, esa autenticidad que proviene de alguien que ha sido transformado internamente. Número 14. Apocalipsis 20, versículo 12. La consumación del juicio final. Imagínate ese momento. Todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No importa si fuiste alguien famoso, poderoso o alguien a quien nadie conocía, en ese instante todos somos iguales. Apocalipsis 20 dice que los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según lo que está escrito en ellos. Y déjame decirte, este juicio no es como los tribunales humanos donde puede haber corrupción o errores. Aquí todo es perfecto, justo y transparente. Nadie puede escapar, nadie puede ocultar nada. La historia de la humanidad culmina en este encuentro ineludible con Dios, y lo que hayamos hecho en la vida será evaluado con precisión. Saber esto debería invitarnos a vivir con responsabilidad, a no gastar nuestros días persiguiendo cosas pasajeras, sino a enfocarnos en lo que tiene valor eterno. Los libros que se abren en ese momento no son simbólicos, representan el registro completo de nuestra vida. Cada palabra que dijimos, cada acción que realizamos e incluso cada intención oculta del corazón, todo estará ahí. No es para asustarnos, sino para recordarnos que Dios lo ve todo. Nada queda al azar ni sujeto a interpretaciones humanas. No habrá espacio para manipulaciones ni excusas. Es la manifestación más clara de su omnisciencia. El bien que hiciste en secreto, cuando nadie te aplaudió, será reconocido. Pero también la maldad que intentaste esconder será expuesta. Es un juicio justo, sin favoritismos, y esto nos debería llevar a preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo hoy, sabiendo que todo quedará registrado ante el Juez Supremo? Pero lo más importante de este juicio es el veredicto final. Este no es un simple examen de vida, es la puerta que nos lleva a la eternidad. Hay dos resultados posibles: vida eterna o separación de Dios. Y aquí es donde entra en juego lo más crucial, nuestra relación con Cristo. Porque no se trata de haber vivido una vida sin errores, eso sería imposible. Todos hemos fallado. Pero para quienes han puesto su fe en Jesús, para quienes han aceptado su sacrificio, el juicio no es motivo de terror, sino de esperanza. Él es el centro de todo. No seremos juzgados por ser perfectos, sino por haber confiado en su gracia.
Aquellos que rechazaron esa oferta enfrentarán las consecuencias justas de sus actos. Y no es para atemorizar, sino para mostrar la realidad de nuestra responsabilidad moral y espiritual. Dios ha extendido su mano de amor, pero depende de nosotros tomarla. Para los creyentes, este juicio no es una amenaza, es una confirmación de la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida, significa que has sido redimido. No porque lo merezcas, sino porque aceptaste la salvación que Jesús te ofreció. Y en ese momento, cada paso de obediencia, cada sacrificio, cada acto de amor que hiciste en la vida será recompensado. Porque el juez no pasa por alto ningún detalle. Todo lo que hicimos por Él y en su nombre será reconocido. Vivir con esta perspectiva nos motiva a perseverar, incluso cuando las cosas aquí abajo se ponen difíciles, porque sabemos que lo que hacemos en la tierra tiene consecuencias eternas. Así que, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Estás pensando en lo eterno o solo en lo temporal? Dios no quiere que vivamos con miedo, pero sí con conciencia. No quiere que pospongamos decisiones importantes, porque el día llegará y lo único que importará será nuestra relación con Él. Hoy es el momento de revisar nuestro corazón, de buscar su gracia y de vivir alineados a su voluntad. Porque el juicio final no es el fin de la historia, es el comienzo de una eternidad con Él para quienes deciden hoy aceptar su amor. No esperes al último momento, Dios te está llamando ahora.